Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso de Electrónica 1. En esta clase lo que vamos a estar desarrollando es el tema número 1, que es el tema de introducción a la electrónica. Vamos a definir algunos conceptos y vamos a ver algunos temas interesantes. La presentación va a estar dividida en 4 secciones. Primero vamos a definir cuál es el concepto de electrónica, a qué le llamamos nosotros electrónica básicamente. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es la electrónica analógica y lo que es la electrónica digital, qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas áreas. Luego vamos a hacer una reseña rápida de la historia de la electrónica y de cuáles han sido los principales desarrollos en el área en los últimos 120 años, que definitivamente han cambiado la forma en la que el ser humano vive en este planeta y la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Y finalmente vamos a hablar un poco de sistemas electrónicos en general y de sus aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es entonces definir qué es electrónica. ¿A qué le llamamos nosotros electrónica? Básicamente, electrónica es la rama de la ingeniería eléctrica que estudia y emplea sistemas basados en el control del flujo microscópico de electrones a través de circuitos formados por múltiples componentes pasivos y activos. Nosotros en Circuitos 1 vimos los fundamentos de la electricidad. Nosotros definimos las cantidades más importantes que gobiernan ese fenómeno, como por ejemplo la tensión, la corriente, la resistencia, capacitancia, inductancia, potencia y energía. Sin embargo, en este curso vamos a utilizar todos esos conceptos y les vamos a dar vamos a definir unos componentes adicionales que nos van a permitir tener un mayor control sobre esas variables eléctricas en el circuito. Por supuesto, esos dispositivos van a estar formados de otro tipo de material, que son los materiales semiconductores y que son los que vamos a ver también en este curso. Por lo tanto, electrónica involucra el estudio y la aplicación de los materiales semiconductores y los dispositivos que se fabrican a partir de ellos. Entonces vamos a estudiar en detalle ese tipo de material que está en el medio entre los conductores y los aislantes, que fueron los que sí estudiamos en Circuitos 1. Esos materiales semiconductores nos van a permitir tener un mayor control sobre la corriente en un circuito. También forma parte de la electrónica el análisis, el diseño y la construcción de los circuitos electrónicos para resolver problemas prácticos. Eso es muy importante porque ya en este curso vamos a estudiar dispositivos y técnicas que nos van a permitir crear aplicaciones ya más concretas y cuyos resultados o cuyos productos nosotros vamos a poder ver más claramente. Ahora, cuando uno habla de electrónica, casi siempre surgen estas dos palabras, analógico versus digital. Vamos a ver qué es lo que ocurre en cada caso. Primero, la electrónica analógica o en la electrónica analógica, las variables de tensión y corriente varían de forma continua a través del tiempo, o sea, son funciones del tiempo. Entonces, cada una de estas variables se representa mediante una función continua, ¿verdad? Entonces, los sistemas analógicos son normalmente los que nosotros asociamos con amplificadores, con fuentes de alimentación o con transmisores y receptores. Estos sistemas utilizan tensiones y utilizan corrientes que son continuas y que varían en el tiempo. La diferencia es que en electrónica estas funciones, estas cantidades, estas variables representan usualmente información. Entonces, la información va codificada de alguna manera dentro de estas señales y nosotros con los circuitos lo que hacemos es manipularla, transformarlas, convertirlas en otras formas para entonces poder ejecutar las aplicaciones que nosotros queremos aplicar. Estos sistemas son susceptibles al ruido y a cambios en la temperatura. Esa es la principal desventaja de la electrónica analógica. Además, cada circuito en la electrónica analógica se debe diseñar para que cumpla un propósito específico.
Por ejemplo, si yo tengo un amplificador, pues un amplificador analógico, yo lo defino para que funcione como un amplificador. No puedo transformar esa función del circuito a menos de que cambie completamente el circuito. Por lo tanto, en electrónica analógica hablamos de diseños para propósitos específicos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un sistema clásico que es la televisión analógica. En la televisión analógica, en una cámara de televisión analógica, lo que uno tiene normalmente es un conjunto de lentes en la parte del frente, y dentro de la cámara, en teoría, lo que tenemos es un dispositivo electrónico que es sensible a la luz y que nos permite identificar el color de la luz que está incidiendo sobre la lente y nuevamente la intensidad de esa luz. Si este sistema se hace para escanear una imagen que está aquí al frente, yo podría transformar esa imagen en un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico yo lo puedo visualizar como una señal, es decir, como una función del tiempo, en este caso, por ejemplo, una tensión que varía en el tiempo y que dentro de ella viene información. ¿Cuál es la información? La información sería la intensidad de luz que está incidiendo en una cierta parte de la cámara en un determinado momento. Entonces, con esa información yo puedo tomarla y puedo transmitirla mediante un transmisor electrónico, de tal forma que esa información que representa una imagen yo la pueda llevar a otra parte. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tenemos una señal de televisión analógica en la cual cada una de estas secciones de la señal representa información sobre la imagen que está viendo la cámara. Podría ser, por ejemplo, una única línea dentro de esa imagen, un conjunto de píxeles, ¿verdad? Tenemos señales de sincronía o claves de sincronía que nos permiten o que le permiten al receptor sincronizarse con la cámara. Y la forma que tiene esta señal representa hasta cierto punto la forma que tiene la imagen que la cámara está viendo. Entonces, es analógica o se le llama una cámara analógica porque la salida, en este caso una tensión, varía de forma análoga a cómo varía la imagen, el color y la intensidad de la imagen en la cámara, en la imagen que la cámara está viendo. Entonces, nuevamente, esta señal yo la puedo llevar a un transmisor y la puedo transmitir por el aire para que un receptor eventualmente la reciba. El receptor que tenemos acá, lo que haría es tomar esa misma señal que se transmitió por el aire, la recibe mediante una antena. La antena tiene conectado un circuito receptor que toma esa señal, esa información, y la vuelve a traducir en una cierta cantidad de impulsos eléctricos que que activan o que desactivan un sistema, digamos, de emisión de rayos electrónicos dentro de un tubo al vacío, que lo que hace es crear píxeles de colores en una pantalla recubierta de fósforo. Entonces, la información que venía en la señal acá se traduce en un píxel o en varios píxeles con un determinado color y con una determinada intensidad. Cuando ese barrido de píxeles se hace lo suficientemente rápido, nosotros lo que vemos son imágenes en movimiento en el televisor. Por supuesto, este es el televisor clásico de tubo de rayos catódicos, que eran los que antes se utilizaban. Ahora ya casi no se ven, pero precisamente esos sistemas eran analógicos. Si nosotros alteramos de alguna manera la señal que estamos recibiendo acá, vamos a alterar la imagen que vamos a ver en el televisor. ¿Por qué? Porque la información en el televisor es análoga a la forma de la señal. Dentro de esta señal también se suele colocar una señal adicional que es el sonido. El sonido se extrae de la parte de la imagen en el circuito y se envía al parlante para que nosotros escuchemos la parte del sonido de la imagen. Entonces, este sistema es un sistema analógico. Nuevamente, la imagen se convierte en impulsos eléctricos
Esos impulsos eléctricos son proporcionales o son análogos a la intensidad y al color de la imagen que estamos viendo. Esa imagen tal cual se transmite por el aire, la recibimos en la antena, extraemos la información nuevamente de la señal y la convertimos nuevamente en imagen o en sonido. Entonces tenemos un sistema analógico. En la electrónica digital el asunto cambia un poco, porque en la electrónica digital las variables solo pueden adoptar valores dentro de un conjunto muy bien definido de posibilidades o valores discretos. Entonces, cada variable se representa mediante una función o una señal discreta. Y ejemplos de sistemas electrónicos digitales, pues obviamente las computadoras o todo aquello que represente computación de información, ¿verdad? Como las PCs, como las tablets, los smartphones, etcétera. Todos esos son sistemas digitales. Los sistemas digitales tienen la gran ventaja de ser altamente versátiles. Es decir, yo puedo utilizar mi teléfono acá para ver videos, puedo utilizar el teléfono para llamar a otra persona, puedo utilizar el mismo dispositivo para tomar una foto, para tener una agenda, para leer un libro. Es decir, este sistema me sirve para un montón de cosas y por cada cosa que yo quiera integrar dentro de ese dispositivo, lo único que tengo que cambiar es un programa. No tengo que cambiar toda la circuitería que está dentro. Entonces, por eso es que estos sistemas digitales se han impuesto sobre los sistemas analógicos, precisamente porque son más versátiles. Pueden ser programados y pueden realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Son también muy resistentes al ruido y al cambio en la temperatura y pueden manejar enormes cantidades de información, cosa que no podemos hacer en el mundo analógico. Ok, en electrónica digital cualquier tipo de información se puede codificar mediante cadenas de unos y ceros, ¿verdad? Cuando uno habla de digital normalmente habla de código binario, unos y ceros. Entonces se puede tener sonidos, se puede tener videos, se puede tener cualquier tipo de información codificada en estos dígitos, unos y ceros. Es información nuevamente, pero en vez de ser una información totalmente relacionada con el valor puntual de una función en el tiempo, simplemente la representamos como secuencias de unos y ceros. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos una señal analógica acá, una función del tiempo, y vean que de esa función únicamente se están tomando ciertos valores o ciertas muestras de la señal. Esas muestras se convierten en números, en secuencias de unos y ceros, y esa es la forma en la que se maneja la información en electrónica digital. No como una señal continua, sino como una secuencia de números, y esos números solo pueden tomar dos valores, unos y ceros. Entonces, el sistema se vuelve mucho más versátil. Vamos a ver un ejemplo ahora de un sistema electrónico digital. Un ejemplo pues muy conveniente es el tema de los discos compactos, ¿verdad? El disco compacto o el DVD o el Blu-ray. Como ya ustedes saben, el CD, el DVD y el Blu-ray los podemos utilizar para almacenar cualquier tipo de información, imágenes, video, datos, documentos. Si uno toma cualquiera de esos discos y uno lo pudiera observar bien de cerca con un microscopio electrónico, van a darse cuenta ustedes que cada uno de estos discos tiene en realidad en su parte inferior una serie de surcos, una serie como de espiral, donde esa espiral tiene segmentos donde hay como una especie de orificio o de perturbación en la superficie y otros segmentos donde no hay perturbación en la superficie. Ahora, como ya nosotros sabemos, el CD tiene una capacidad de almacenamiento menor a la del DVD y a su vez el DVD tiene una capacidad de almacenamiento menor a la del Blu-ray. Y la diferencia radica en que en el CD esos surcos están separados a una distancia mayor que la separación que hay en el DVD o que la separación que hay en el Blu-ray. Por lo tanto,
Si en el Blu-ray yo puedo poner surcos más pegados unos de otros, pues yo puedo guardar más información. Ahora, cada una de estas perturbaciones nos van a definir dos posibles estados de esta superficie. O la superficie está así, pulida, como la vemos acá, o la superficie ha sido golpeada de alguna manera o quemada de alguna manera, por lo tanto tenemos aquí una especie como de perturbación, ¿verdad? O de hueco, aunque ese hueco no llega hasta el otro lado de la superficie del disco. Aquí hay un video que ustedes pueden ver si ustedes gustan, donde está esta animación pues completa. Entonces veamos cómo funciona cualquiera de estos discos. Imagínense que yo voy a ir recorriendo cada uno de estos surcos con una especie de láser, ¿verdad? Yo disparo un láser hacia la superficie del disco y ese láser puede incidir en una de las zonas donde tengo un valle o en una de las zonas donde yo no tengo valle. Entonces solo tengo dos opciones en este sistema. Si el láser dio en una zona que yo había quemado previamente cuando grabé el disco, el láser no se refleja, porque la parte de abajo es opaca, entonces no refleja la luz del láser. Por lo tanto, el sensor de luz que yo tengo aquí arriba no recibe ninguna señal. Entonces, a esa condición yo le voy a llamar un cero. La luz del láser no se refleja. Ahora supongan que la luz del láser pega en una de las partes de la superficie del disco donde yo no hice ninguna perturbación, donde yo no quemé la superficie del disco. Por lo tanto, esa superficie aún se mantiene bastante pulida y es capaz de reflejar la luz del láser hacia arriba, hacia el sensor que está acá. De tal manera que entonces este sensor recibe luz y dice, ok, estoy incidiendo sobre una parte no perturbada de la superficie del disco, y a esa condición yo le voy a llamar 1. Entonces, en este disco yo puedo almacenar unos y ceros si yo quemo o no quemo la parte de la superficie correspondiente a esa sección del surco. Entonces, la información que yo recibo de este tipo de dispositivo es información digital, son unos y ceros, y si yo esos unos y ceros los selecciono de manera adecuada, yo podría representar imágenes o podría representar sonidos o podría representar documentos. Y vean que acá entonces el sistema es en realidad muy simple. Es un lector de luz, es un haz de luz que se tiene que reflejar o no se tiene que reflejar en la superficie del disco. En el dispositivo que se llama Blu-ray, precisamente el nombre del dispositivo viene de que el haz de luz que se utiliza es un haz de luz azul y que tiene digamos, un ancho de banda muy reducido, por lo tanto me permite grabar los surcos del disco muy juntos unos de otros y por lo tanto puedo grabar mucha información. Ven, entonces este es un caso de electrónica digital que ustedes van a ver más adelante en cursos más avanzados de la carrera. Ahora sí, veamos la parte histórica de la electrónica. Resulta que la evolución de la electrónica es algo relativamente reciente en comparación con el desarrollo de toda la teoría de circuitos que vimos anteriormente. La teoría electrónica en realidad tiene poco más de 100 años. Y en estos 100 años pues nos ha permitido cambiar el mundo literalmente con los desarrollos que se han dado. Sin embargo, esto tiene una evolución, como todo. Y esa evolución es la que vamos a ver en esta sección. La electrónica se inició primero como una tecnología que hacía uso de tubos al vacío. Luego se pasó a los transistores BJT y los JFETs. De ahí la electrónica evolucionó a las tecnologías CMOS. Posteriormente aparecieron los primeros circuitos integrados de la historia. Y de ahí en adelante pues entramos a la era digital, donde la tecnología avanza y continúa avanzando a velocidades realmente vertiginosas, como nosotros bien sabemos. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido así rápido, viendo los principales desarrollos que se han dado en este periodo de tiempo. Allá por 1904, un señor que se llamó John Ambrose Fleming desarrolló el primer tubo diodo.
Este señor era un científico inglés y él creó una especie de tubo que estaba al vacío y que tenía propiedades muy similares a las del diodo semiconductor que nosotros vamos a estudiar en este curso. Entonces ese primer tubo diodo es lo que se asocia pues con el inicio de la teoría electrónica. En 1906, un señor también estadounidense, se llamó Lee de Forest, desarrolló el primer tubo triodo. O sea, ya el tubo no tenía únicamente dos terminales, sino que tenía tres. Y ya se comportaba como lo que nosotros conocemos hoy en día como transistor. Entonces, el tubo triodo y el transistor básicamente sirven para lo mismo y se utilizan para amplificar señales. Entonces eso permitió un montón de cosas muy interesantes, entre ellas los telégrafos inalámbricos en esa época, ¿verdad? Entonces recuerden que ya para 1912 el Titanic contenía un telégrafo inalámbrico y era capaz de enviar mensajes en clave Morse a la costa utilizando ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas ya podían ser en esa época amplificadas utilizando esta tecnología y por lo tanto los mensajes se podían transmitir a distancias mayores. En los años 40, a finales de la década de los 40, estos tres señores, que fueron Shockley, Bardeen y Brattain, desarrollaron el primer transistor bipolar de unión en los laboratorios de la AT&T, que era una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos. A estos señores en el 1956 se les dio el premio Nobel, precisamente por la invención del transistor bipolar de unión, que de nuevo vino a sustituir en gran medida al tubo al vacío y que presentaba ventajas sumamente importantes en relación con el tubo al vacío. Principalmente la capacidad de funcionar en espacios mucho más pequeños, consumir menos cantidad de energía y ser mucho más confiables. Estos tubos al vacío tenían el tamaño más o menos de un bombillo, de los que uno utiliza en las casas normalmente, y eran altamente frágiles, consumían un montón de energía y había que esperar a que estuvieran bien calientes para que funcionaran. El transistor no tiene esos problemas y por lo tanto el transistor se impuso a partir de esta época. En el 58, un señor que se llamó J. Kilby, quien trabajaba para Texas Instruments, desarrolló el primer circuito integrado de la historia. Es decir, logró colocar una enorme cantidad de transistores en un mismo segmento de semiconductor de silicio, y ese dispositivo ya era capaz de realizar una aplicación completa en un circuito integrado, en un chip. Y eso pues mejoró enormemente la capacidad de miniaturización de los sistemas y la confiabilidad de los sistemas también. Bien, para 1968 apareció el primer amplificador operacional integrado, que fue el UA709. El amplificador operacional pues ya nos permitió a nosotros también realizar tareas de amplificación y de manejo de señales con un único circuito integrado, y eso nuevamente nos permitió amplificar o ampliar el número de aplicaciones en las cuales la electrónica podía ser utilizada. En 1971 apareció el primer microprocesador integrado, que fue el Intel 4004, que es el que ustedes pueden ver acá, que ya este circuito integrado era básicamente una CPU, una unidad central de procesamiento, y era capaz de manejar información digital más o menos como lo hacen los procesadores actuales, pero en cantidades bastante menores. En 1980, la integración de los circuitos a gran escala, o VLSI, apareció, y eso permitió nuevamente crear circuitos integrados y microprocesadores mucho más complejos, con mayor cantidad de memoria, con mayor capacidad para manejar instrucciones por unidad de tiempo, y eso comenzó a desarrollar enormemente el área también de la informática y de la computación. En 1990, las tecnologías de integración a escalas ultra grandes hicieron su aparición.
cada vez se podían hacer transistores más y más y más pequeños, por lo tanto se podía tener unidades centrales de procesamiento y memorias mucho más grandes. Para el año 2000 aparece ya con mucha fuerza la parte de conectividad y el uso extensivo del Internet, ¿verdad? Ya los dispositivos electrónicos empezaron a comunicarse entre ellos vía las redes telefónicas en aquella época, pero entonces ya el concepto de Internet empieza a llegar y empieza a llegar para quedarse, obviamente. En el 2005 aparecen los primeros automóviles híbridos, es decir, automóviles que pueden funcionar tanto con una batería como con un motor. Y esos carros también incorporan sistemas electrónicos muy complejos, porque alguien tiene que decidir cuándo se utiliza la batería, cuándo se utiliza el motor, cuándo se carga la batería, y esos sistemas pues son electrónicos y hacen uso pues de todas las tecnologías que ya nosotros conocemos. En el 2007 aparece el primer smartphone, que fue el iPhone One, ¿verdad? Creado por Apple. Y ese nuevamente fue un hito histórico porque en esa época el teléfono celular era visto únicamente como un dispositivo de comunicación por voz o como un dispositivo de comunicación por mensajes de texto. Sin embargo, con la llegada del iPhone, ya lo que se dio a entender es que era posible tener una computadora en la mano y era posible tener todas las facilidades de una computadora en el tamaño de un teléfono. Y eso generó pues una enorme revolución que hasta el día de hoy sigue estando vigente. En el 2010 aparecen las primeras redes de fibra óptica para datos y esas redes nuevamente impulsaron un mayor ancho de banda en las redes de comunicación y por lo tanto un uso más intensivo de la información digital. Para el 2012 aparecen las primeras pantallas LED y sistemas de realidad virtual que también representan una aplicación importante donde la electrónica se utiliza muchísimo. En el 2013 se crean las primeras impresoras 3D, o sea, impresoras que son capaces de generar modelos en 3 dimensiones a partir de diseños completamente digitales. Para el 2015 se popularizan las redes neuronales, que es toda una tecnología que hoy en día está pues muy de moda y que está avanzando a pasos también bastante agigantados, donde ya no solo queremos que las computadoras realicen aplicaciones previamente establecidas dentro de ellas, sino que ellas sean capaces también de empezar a autoprogramarse, es decir, a crear aplicaciones y a tomar decisiones por ellas mismas. Las redes neuronales son actualmente muy utilizadas para reconocer patrones, para análisis de imágenes y de video, también para análisis de sonido, por supuesto, y poco a poco se le va enseñando a la computadora a aprender por sí sola, ¿verdad? Lo cual es algo pues interesante. Y al día de hoy, 2020, lo que tenemos es una tendencia hacia la integración con la inteligencia artificial, con la robótica y con una serie de aplicaciones que realmente sorprenden. Y yo a ustedes les voy a dejar por acá en algún momento un video para que ustedes vean el tipo de robot que se está desarrollando pues en la actualidad con todas estas tecnologías. Ya se ha pasado de un sistema robótico bastante simple, que era el que se venía manejando, a tener un dispositivo pues bastante complejo y bastante realista, que es capaz de hacer un montón de cosas casi que de la misma forma o de forma mejor a como lo haría un ser humano. Entonces les voy a dejar el enlace a ese video en la plataforma de mediación virtual para que quienes quieran verlo lo puedan ver. Ahora, para terminar esta presentación vamos a hablar un poco de los sistemas electrónicos actuales. Y vamos a hablar del concepto de función y el concepto de señal que he estado utilizando pues durante esta presentación. En matemática nosotros sabemos que una función es una relación que involucra elementos de dos conjuntos diferentes, un dominio y un codominio.
Sin embargo, en una función la forma pues realmente no interesa tanto. Lo que nos interesa es básicamente la relación entre el dominio y el codominio. Sin embargo, en una señal lo que tenemos es una función que no solo representa la relación entre un dominio y un codominio, sino que ahora esa función va a contener información sobre un fenómeno en particular y por eso es que se le llama señal. En electrónica, una señal es cualquier tensión o corriente o campo electromagnético que varía con el tiempo y que porta información en su interior. Por ejemplo, vean esta señal que está acá. Esta señal podría ser perfectamente la variación de una tensión a través del tiempo. Vean que el eje X es tiempo y en el eje Y lo que tengo es amplitud de esa tensión. Esta tensión podría estar variando de manera analógica a cómo varía la presión en una celda sensible a la presión en la parte frontal de un micrófono. De tal manera que entonces cuando yo hablo enfrente del micrófono, como lo estoy haciendo ahora al frente de la computadora, mi voz o el sonido, las ondas acústicas que yo produzco con la voz, están siendo recibidas por un dispositivo, por un micrófono, que hace que una tensión dentro de él varíe con respecto a la variación en las ondas de presión. Por lo tanto, mi voz como sonido se traduce a un impulso eléctrico, que es el que ustedes ven acá. Esto es una tensión, tal vez muy pequeña, pero es una tensión. Y su variación corresponde a la variación de las ondas de presión de mi voz. Por lo tanto, esta tensión ahora es una tensión y al mismo tiempo contiene información sobre mi voz. Esa información yo la puedo transformar, como ustedes van a ver más adelante en matemática superior, la podemos transformar a un espectro de frecuencia, que es lo que estamos viendo aquí abajo. Más adelante vamos a hablar de esos temas. Pero entonces, ya esto no es únicamente una función matemática, sino que es una señal. Lleva información sobre un fenómeno, que en este caso es mi voz. Entonces, un sistema electrónico es un conjunto o arreglo de dispositivos electrónicos y componentes pasivos que posee un grupo de señales de entrada y genera una o más señales de salida. Se clasifican por su aplicación: sistemas de comunicaciones o sistemas de instrumentación, sistemas de control y sistemas computacionales. Las señales de entrada son normalmente tensiones o corrientes muy pequeñas que nosotros utilizamos para censar un cierto proceso o un cierto fenómeno del exterior. El circuito es capaz de procesar esa información, por ejemplo, amplificarla, hacerla más grande, insertarle mayor energía. Y la salida podría ser una señal amplificada que nosotros lanzamos a un parlante para poder escuchar el sonido con mayor claridad. Podemos tener un sistema de comunicación para enviar esa misma información a través del aire mediante campos electromagnéticos. Podemos tener sistemas de instrumentación donde más bien nosotros utilizamos esa información para censar un cierto fenómeno, por ejemplo temperatura, o intensidad o velocidad del viento, o podría ser nivel de humedad, ¿verdad? Para poder ver en una pantalla cuánta humedad tenemos en un ambiente, es decir, para crear un instrumento electrónico. Sistemas de control, pues obviamente todo lo que representa controlar una variable a partir de señales de entrada. Por ejemplo, podría ser el control de una banda de transportación en una industria, cuyo movimiento tiene que ir asociado con la posición de ciertos objetos sobre esa banda. Ahí tenemos sistemas de control y sistemas computacionales que ya pues todos nosotros conocemos, con los cuales podemos hacer muchas cosas. Las señales de entrada, como les decía, normalmente se obtienen de sensores o de antenas, mientras que las señales de salida se usan para gobernar actuadores, parlantes, motores, servomecanismos, etc. Un sistema electrónico clásico es el sistema de sonido que uno tiene en cualquier parte, ¿verdad? Donde tenemos una antena para recibir radio o tenemos un sensor, un micrófono, donde nosotros podemos colocar la señal de entrada. Tenemos un sistema electrónico que transforma esa señal, la amplifica o la filtra para ecualizarla. Y tenemos el actuador, que sería en este caso los parlantes, que son los sistemas donde
nosotros reproducimos la salida para escucharla como un sonido. En los sistemas electrónicos vamos a tener diferentes tipos de sensores y de dispositivos para obtener señales de entrada. Tenemos sensores de temperatura, de presión, de luz, de posición, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de sensores. Antenas son aquellas que nos producen señales eléctricas a partir de los cambios en los campos magnéticos. Y como actuadores podemos tener resistencias para generar calor, podemos tener dimmers para controlar intensidad de luz. Los dimmers son esos sistemas que nosotros a veces utilizamos para graduar de manera continua la intensidad de luz de un bombillo o de una fluorescente, por ejemplo. Esos son sistemas también de actuadores. Tenemos solenoides para producir fuerza mecánica, medidores o indicadores, como les decía, en los instrumentos de medición, motores eléctricos, parlantes, etc. Hoy por hoy nosotros estamos tentados a decir que toda la industria electrónica ha migrado hacia la electrónica digital. Y que entonces, pues, ¿qué sentido tiene que nosotros en electrónica 1 veamos electrónica analógica? Lo cierto es que aunque las tecnologías digitales han aumentado muchísimo y se han extendido muchísimo, quedan algunas aplicaciones muy importantes en las cuales la electrónica que nosotros tenemos que utilizar es exclusivamente electrónica analógica. Por lo tanto, es muy importante conocer los conceptos y las técnicas que vamos a ver en este curso. Por ejemplo, en amplificadores de sonido. Si yo voy a amplificar mi voz en un micrófono y lo voy a lanzar a un parlante, ese amplificador tiene que tener al menos una etapa de entrada analógica y una etapa de salida analógica. No puede ser completamente digital. ¿Por qué? Porque el sonido, por naturaleza, es una señal analógica, no es una señal digital. Las fuentes de poder. Recuerden que todo sistema electrónico que nosotros utilizamos requiere de una alimentación eléctrica, ya sea por medio de baterías o ya sea que nosotros las conectemos al tomacorriente. Esos sistemas, para generar ese nivel de corriente directa que la electrónica va a utilizar, es un sistema analógico nuevamente. Y la conversión de señales alternas a niveles de corriente directa se hace de forma analógica. También podemos tener múltiples filtros de señales, como ya les mencioné al inicio, que siguen siendo analógicos y que vale la pena que nosotros conozcamos. Y finalmente los sistemas de comunicación. Cuando nosotros vamos a transmitir una señal por el aire, esa señal que se transmite tiene que ser obligatoriamente una señal analógica. Por lo tanto, la última etapa de un sistema de transmisión es siempre una etapa analógica. Entonces vean que la electrónica analógica aún tiene varios campos de aplicación donde conocer los detalles representa una gran ventaja. Es común que nosotros tengamos dos tipos de circuito electrónico, si se quiere. Podríamos tener un circuito electrónico discreto, que es donde ustedes pueden ver esa tarjeta con el montón de componentes soldados en la parte superior, donde uno puede ver cada una de las resistencias, cada uno de los capacitores, cada transistor, donde uno puede ver todos los dispositivos que forman parte del circuito. A esa tarjeta o a ese circuito impreso se le llama un circuito discreto. Y la contraparte pues son los actuales circuitos integrados, donde más bien lo único que vemos nosotros es un chip, como en este caso, o algunos interruptorcitos por acá, algunos circuitillos adicionales, pero prácticamente todo está contenido dentro de este circuito integrado, dentro de este chip. Entonces a eso se le llama pues un circuito integrado. En cuanto al futuro de la electrónica podemos hablar bastante, pero yo voy a resumirlo en algunos aspectos que me parecen importantes. ¿Qué es lo que se espera de la electrónica en el futuro? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué avances tecnológicos podríamos tener en los próximos 10 o 20 años? Una de las cosas que la industria pues tiende a
a desarrollar con mucha intensidad actualmente es el tema de la miniaturización. Cada vez queremos tener un número mayor de transistores contenidos en la misma superficie de material semiconductor. ¿Para qué? Para entonces poder tener teléfonos celulares con mayor memoria, mayor capacidad de procesamiento y que al mismo tiempo sean más pequeños o que pesen menos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen lo que estamos viendo es un transistor que, o básicamente es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de un transistor que más o menos mide alrededor de 5 nanómetros. Y ya esto es un transistor y lo podemos utilizar como una compuerta, por ejemplo, para manejar información digital. Entonces la idea de la industria es básicamente eso, es desarrollar dispositivos que sean dispositivos electrónicos que sean cada vez más pequeños y que podamos condensar en espacios más pequeños dentro de circuitos integrados. Queremos también que los sistemas electrónicos tengan un menor consumo de energía, o sea que disipen menos calor y que necesitemos menos energía para poderlos utilizar, de tal forma que la batería del teléfono nos dure más tiempo, por ejemplo, o que requiramos de una batería más pequeña. Cuando uno observa, por ejemplo, los microprocesadores de las computadoras, vemos que normalmente vienen con abanicos y con sistemas de enfriamiento, con disipadores de calor bien importantes, y eso es porque todos los transistores que están dentro generan calor. Y si nosotros tomamos en cuenta que hay millones de transistores dentro de un microprocesador, si sumamos la cantidad de calor que cada uno de ellos genera, pues vamos a terminar con una cantidad de calor importante. Y ese calor se tiene que disipar a la atmósfera de manera eficiente y por eso es que se utilizan todos estos dispositivos. La idea es que toda esa electrónica produzca menos calor y que por lo tanto pueda funcionar sin la necesidad de todos estos dispositivos de enfriamiento. También hay una corriente de desarrollo de electrónica orgánica, es decir, transistores, diodos y dispositivos semiconductores que puedan ser creados no a partir de silicio o germanio, sino a partir de los mismos elementos de los cuales estamos creados nosotros mismos o los seres vivientes, que básicamente son nitrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos crear dispositivos electrónicos a partir de esos materiales, pues tendríamos sistemas que son más compatibles con nosotros mismos, que no son ajenos a los materiales de los cuales la vida está hecha y que por lo tanto no generen tanta contaminación como la electrónica actual, ¿verdad? Porque una vez que nosotros desechamos una tarjeta electrónica porque ya no nos sirve o porque se descompuso, no hay forma de que esa tarjeta electrónica sea absorbida por la naturaleza de manera automática, eso se convierte en basura. Y esa basura contamina y esa contaminación se nos viene en contra nuestra de alguna manera. Entonces, algunas tecnologías que se han desarrollado en esta línea son, por ejemplo, los transistores orgánicos de capa delgada o las tecnologías LED orgánica, ¿verdad? Que más bien buscan crear las mismas aplicaciones que se generan con silicio o con germanio, pero a partir de otro tipo de elementos básicos. Y por supuesto, dentro de los desarrollos de la electrónica para futuro, tenemos que considerar un mayor énfasis a la parte de energía solar y desarrollo sostenible. ¿Cómo hacer para tener los dispositivos y las comodidades con las que nosotros contamos hoy en día, pero sin hacerle tanto daño al ambiente? Entonces, y obviamente generando menos contaminación. Entonces, esto se ve empujado por la escasez y por el alto costo de los combustibles fósiles, que nuevamente han llevado al desarrollo de nuevas opciones. Cómo poder aprovechar la energía solar para producir ese mismo tipo de comodidades que tenemos a un costo menor. Y entonces ahí la electrónica es una parte fundamental en esta carrera. Recuerden nuevamente que las tecnologías solares con las que nosotros contamos en la actualidad tienen niveles de eficiencia que están todavía bastante por debajo
de la eficiencia que tienen otras formas, otras fuentes de energía, pero la idea es ir desarrollando dispositivos semiconductores que nos permitan elevar esa eficiencia de esos dispositivos para entonces poder extraer mayor energía a partir de la luz del sol. También podemos hablar de industria médica o de industria de la salud, donde la electrónica también ha creado un antes y un después, ¿verdad? Si nosotros comparamos la forma en la que se trataban las enfermedades a finales del siglo XIX y la forma en la que se tratan las enfermedades en la actualidad, notamos una diferencia abismal. Sin embargo, aún hay una serie de desafíos que nuevamente siguen impulsando desarrollos en esta área de la electrónica, como por ejemplo el desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico y de tratamiento de enfermedades, nuevos sistemas de imagenología médica o de cirugías mínimamente invasivas y obviamente el control del paciente. Casos pues sorprendentes podemos verlos en las áreas de cirugía ocular, por ejemplo, donde actualmente pues con el láser se pueden tratar enormes cantidades de patologías ya sin la necesidad de cirugías invasivas, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagenología médica ya ahora el rayo láser o las placas por rayos X, perdón, ya no es simplemente una placa negra con ciertas sombras ahí que representan los huesos, sino que ahora esas imágenes se procesan digitalmente para identificar esos huesos, como está en esta imagen, o inclusive para detectar patologías de manera automática sin que, sin que se tenga, digamos, que recurrir o que depender tanto a la pericia del médico para detectar esos problemas. Y también casos muy interesantes para lo que es diagnóstico temprano son estas famosas cápsulas que básicamente lo que contienen es una cámara. De tal forma que el paciente, por ejemplo, que necesita un diagnóstico de su sistema digestivo, por ejemplo, puede tomarse una de estas y esa cámara durante un cierto tiempo viajará por el organismo y capturará las imágenes de cómo está uno por dentro. Y eso actualmente es posible gracias a la electrónica. Bien, y con esto entonces termino esta introducción que quería compartir con ustedes sobre el desarrollo electrónico, que es ciertamente muy motivador para que nosotros seamos parte de este desarrollo, que nosotros como profesionales y futuros profesionales en el área nos unamos a asumir los desafíos que implica el desarrollo de nuevas tecnologías. Y dentro de ese camino, pues el curso de electrónica 1 pues representa uno de los primeros pasos. Entonces yo espero que ustedes lo disfruten de la misma forma en la que yo disfruto de estos temas y que entonces esto sirva para más bien construir nuevos desarrollos tecnológicos. Bien, y con esto entonces terminamos esta clase y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.